Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 7 de enero. La lección se titula Terrible apelación. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, Dios de amor, Dios de misericordia, a usted elevamos nuestras mentes, agradecidos por las bendiciones que usted derrama, sin nosotros merecerlas. Gracias le damos, Señor, porque nos da su protección, nos da su amor, y nos da a través de estas lecciones amonestaciones, consejos, para que nos veamos cómo somos y cómo eres tú, Dios, que está allí esperando para que nosotros reconozcamos nuestro error, nuestro pecado y nos volvamos a ti. Gracias, Santo Espíritu, porque no nos dejas solos. Sigue trabajando en nuestras mentes para que podamos ser reavivados y llenos de usted. Háblenos, Señor, en esta mañana. Suplicamos sabiduría. Sin merecerlo todo, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Terrible apelación. O sea, cuando dice terrible, no es algo bueno. Terrible apelación. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, del versículo 9 al 13, veamos qué nos dice. ¿Qué nos dice allí el profeta? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Y veamos. Nos dice en el verso 9: y dijo, hablando Dios, anda y dile a este pueblo. Esa es la orden de Dios al profeta Isaías. Anda y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije, aquí viene lo que dijo el profeta: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas,
y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado sus lugares abandonados en medio del país. Y si queda aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué encontramos en estos versículos? Como dice allí, cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevarle a su pueblo? ¿Quién conoce el corazón? Solo Dios. Y Él conoce y conocía a su pueblo. Su mente no estaba en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Mire cómo lo describe allí en el capítulo 1. Cómo describe a ese pueblo. Dice, oíd cielos, en el versículo 2, capítulo 1, verso 2, oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cómo estaba ese pueblo? Dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Así era la manera de pensar, de vivir de el pueblo que Dios había tomado como su pueblo, pueblo de dura cerviz. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales circunstancias, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, Isaías quiso rehuir la responsabilidad porque conocía a su pueblo. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Pero debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío al Rey de los cielos? Él dijo, porque Dios dijo, ¿a quién enviaré?
¿quién irá por nosotros a llevar este mensaje a este pueblo? ¿Qué dijo el profeta? Heme aquí. Aquí estoy. Capacítame. Envíame a mí. Pero vemos acá que en este mensaje que Dios da a este pueblo, como dice en 2 de Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca. Por eso explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y también al Señor Jesús al mundo entero. Porque Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino, se arrepienta y nuevamente esté en una intimidad con Dios, con su Dios. El deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Ese es el deseo de Dios. Pero Él no puede obligar. Él tiene que respetar el libre albedrío con el cual Él nos ha creado a los seres humanos. Pero si bien algunos, dice ahí la lección, responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados en su resistencia. Muy pocos son los que escuchan la voz del Espíritu Santo, el cual está trabajando para enternecer su mente a que reconozcan su pecado. Muy pocos. La gran mayoría, obstinados en su forma de vivir, de actuar, no quieren que nada ni nadie los amoneste. Y cuando alguien los amonesta, en vez de escuchar, cierran su corazón y se va endureciendo. Y así la voz del Espíritu Santo se va escuchando cada vez menos y menos. Y eso es lo que pasaba en ese pueblo. ¿Por qué estas lecciones para nosotros? ¿Será que estamos también nosotros creyéndonos que estamos esperando al Señor Jesús y que cuando Él venga nos salvará? Pero no nos vemos cómo está nuestra relación con Dios, muy pero muy deficiente, y que no nos gusta que nos llamen la atención. Y es el Espíritu Santo que nos está amonestando, puede ser por un niño, por un joven, por un anciano, por alguien, para que me detenga a meditar y verme cómo estoy. No obstante, dice, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Así como Dios utilizó a los profetas en su pueblo, allá en Judá, en Jerusalén, hoy, en el siglo XXI, utiliza a los mismos profetas para amonestarnos. Está utilizando al profeta Isaías como que si este mensaje Dios se lo acaba de dar a él para dárnoslo a nosotros. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por medio de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Prestemos atención. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe, a menos que estemos reprobados, dice.
Dios no quiere la destrucción de ninguno de nosotros, sino que todos nos volvamos a Él con corazón arrepentido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con este pueblo? Dice, sin embargo, cuanto más resisten, más se endurecen. Eso es lo que ocurre. Cuanto más resistimos al llamado del Espíritu Santo, más se endurece el corazón. Y por eso, como decía allí, embota el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Quién es el responsable? No es que Dios endurece el corazón del ser humano, no. Él quiere nuestro bien. Es uno, el ser humano, el que no quiere transformación de mi vida. Estamos a gusto viviendo en la carne y no queremos vivir para el Espíritu Santo. Por eso lo rechazamos. Y entre más lo rechazamos, más nos alejamos de la gracia. Dios dijo a Ezequiel, tal vez te escuchen. Como dice Ezequiel capítulo 2, verso 5. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Por lo menos sabrán que se les dio oportunidad. Ya si no lo hacen, tú has librado tu vida, porque les amonestaste. Ellos no quisieron, pero si tú, viendo lo malo de tu hermano y no lo amonestas, dice, él morirá por su pecado, pero yo demandaré de ti su sangre. Así es de que nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Tenemos que llegar a ser instrumentos del Espíritu Santo para llamar al hermano a reconocer su falta, su pecado y a volverse a Dios. Si él lo acepta y se vuelve a Dios, ha ganado a un hermano. Con estas ideas en mente, ¿cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón? ¿Cómo fue? Porque Dios decía allí, en Éxodo 4:21, Dios dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dios conocía y conoce todos los corazones, todas las mentes, y sabía que este hombre, Faraón, el cual estaba y el pueblo lo había endiosado, cómo él iba a humillarse ante el Dios de Moisés. Así es de que él, con ese yo tan grande, no escuchaba la voz del Espíritu Santo. En vez de eso lo rechazaba, y cada vez lo rechazaba más. Por eso es que el corazón de este faraón se iba endureciendo. Pero ahí dice, pero yo endureceré su corazón. O sea, Dios venía a través de Moisés, haciéndole llamados, deja ir a mi pueblo. Si no va a venir esto.
no lo dejó ir. Y así, hasta que tuvo que morir su primogénito para poder reconocer que él era un hombre y no Dios. Y dejó ir al pueblo. Pero después se arrepintió y lo persiguió. Y vemos cómo Dios se manifestó para proteger a su pueblo de esa nación que estaba enardecida y que quería destruir al pueblo. En vez de ser destruido el pueblo de Dios, fue destruido el ejército de Faraón. Así es que nos dice, evidentemente el faraón poseía algún tipo de libre albedrío o no habría podido endurecer su corazón. Así usted y yo tenemos libre albedrío, hermano. Somos nosotros los que decidimos. Será necesario estas apelaciones terribles que el Señor manifestó por medio de Isaías, o vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable a la mente y nos detendremos para meditar y permitir que hayan cambios en nuestra religiosidad, o seguiremos siendo como el pueblo de Judá. El pueblo de Judá era un pueblo religioso. Ellos iban a la sinagoga, a la iglesia, como pueblo de Dios, según a adorar a Dios. Pero ¿de qué les servía si ese pueblo de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios? ¿No nos estará sucediendo lo mismo a nosotros? Que de labios, de apariencia, nosotros decimos y adoramos, pero nuestras acciones están diciendo otra cosa. Si Faraón hubiera estado abierto a esas señales, su corazón se habría sensibilizado, no endurecido. Así nosotros, hermanos, anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿cómo el Espíritu Santo puede llenarnos si mi corazón está lleno del yo? Imposible. Es necesario vaciarnos del yo para que Él pueda llenarnos con su presencia y dejar de practicar lo malo y hacer lo que a Dios le agrada. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Terrible apelación. Nuestro Señor calificó a los oidores infructuosos como escépticos, superficiales y secularizados. Los tales no pueden percibir la gloria moral de la verdad o su aplicación práctica y personal a sus propios corazones. Carecen de la fe que vence al mundo y en consecuencia el mundo los vence a ellos. El entendimiento se vuelve rápido y agudo solo mediante la íntima comunión con Dios. Los hombres del tiempo de Cristo se acarrearon esa ceguera que aún viendo no ve, y esa sordera voluntaria que al oír no oye ni entiende. Jesús les dijo que no tenían razón para sorprenderse de lo que había dicho con respecto a su incredulidad, porque Isaías había predicho la misma cosa. Ahí está en Mateo 13, del 13 al 15.
Y todo esto está en Cada Día con Dios, en la página 359. Dios había declarado tocante a Faraón: yo empero endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. No fue ejercido un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las evidencias más notables de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara le empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 273. La larga noche de pesar nos somete a prueba, pero la mañana se posterga misericordiosamente, porque si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón de tan larga demora. Pero la venida de la mañana para los fieles y de la noche para los infieles está a punto de producirse. Al esperar y velar, el pueblo de Dios debe manifestar su carácter peculiar, su separación del mundo. Mediante nuestra actitud vigilante, debemos demostrar que somos verdaderamente extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La diferencia entre los que aman al mundo y los que aman a Cristo es tan clara que resulta inconfundible. Mientras los mundanos dedican todo su entusiasmo y su ambición a obtener los tesoros terrenales, el pueblo de Dios no se conforma a este mundo, sino que manifiesta mediante su actitud fervorosa de vigilia y espera que ha sido transformado, que su hogar no está en el mundo, sino que está buscando una patria mejor, la celestial. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 175. Ahora, para terminar, mira ahí en la lección al final, dice: en tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Piensa en lo que causó. Si no consideraste que ese concepto era aterrador, entonces, después de todo, esa forma parte de lo que implica tener un corazón duro. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cuál es la vía de escape? Ver 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. ¿Qué nos dice? 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar.
Así es de que, hermanos, tenemos a un Dios misericordioso llamándonos, buscándonos. Escucharemos su voz. Nos detendremos para examinarnos y permitir que el Espíritu Santo haga la transformación en mí, porque solamente de esa manera es que podré ser transformado de gloria en gloria hasta reflejar en mi vida el carácter de mi Redentor y Salvador Jesús. Eso es el anhelo de Dios, porque solamente aquellos que reflejen en su diario vivir el carácter de Jesús serán los que participarán en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Y el anhelo de Dios es que tú y yo seamos uno de ellos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.